Bien, continuamos con ustedes. Nos quedamos en el ejemplo, creo que terminamos este ejemplo, si mal no recuerdo. El ejemplo de la armadura. Sí, sí lo terminamos. Estábamos viendo ya el otro tema. Ok, correcto. Entonces vamos a empezar con el tema siguiente. Bueno, antes de continuar, porque aquí vamos a cambiar un poco. No, creo que ese no. A ver, entonces, a ver, me regreso para que lo identifiquen. El ejemplo último era este, el de la armadura. No, ese no lo hemos visto. Ok, bueno, si no hemos visto este ejemplo, entonces es con el que vamos a continuar. Antes, para poder iniciarlo, voy a recordar nada más algo que vamos a usar en este ejemplo, que justamente para eso es el ejemplo, para usar este tema o este subtema, que es el tema de retraso por cortante. Si recuerdan, en la última clase entonces, hablábamos del diseño de elementos soldados trabajando a tensión, en donde se presentaba un fenómeno que se le llama retraso por cortante, y que se toma en cuenta ese fenómeno, ese retraso por cortante, con un factor de reducción que reduce al área total y con el cual calculamos el área efectiva. Ese retraso por cortante, lo explicamos entonces en la clase anterior, tiene que ver con la conexión parcial que se hace de un elemento laminado, de una sección laminada, con otro elemento, que puede ser una placa o puede ser otro elemento de la misma estructura, y que en el caso, por ejemplo, de los ángulos y de los canales, se produce cuando solo un ala del ángulo es el que está conectado con la soldadura y la otra ala no. Entonces, al tensionar el ángulo, de alguna manera el ala que sí está conectada, pues ligeramente se esfuerza más que el ala que no lo está, por lo menos al principio del elemento. Y a ese fenómeno es el que se le llama retraso por cortante. En el caso de los canales, bueno, pues es el alma que queda conectada, por ejemplo, con esta placa, y los patines no están conectados con soldadura a la placa. Entonces, aquí otra vez se produce ese retraso por cortante por la conexión que no está, toda la sección está conectada a la placa, sino nada más una parte de la sección. Entonces, ese retraso por cortante, pues lo calculamos o lo consideramos más bien en el diseño de los elementos, calculando un factor de reducción que le llamamos U mayúscula y que se calcula con esta expresión que está aquí, la cual debe ser menor o igual a 0.9. Si nos resultara mayor a 0.9, tenemos que usar 0.9 por lo menos. Si resulta menor, pues está bien, ¿no? Usamos el valor que nos resulte. Bueno, entonces eso lo explicamos en la clase pasada, y entonces sí vamos a iniciar este ejemplo, que es muy breve. Diseñar los elementos o las barras AC y BC de esta armadura, que tiene una longitud de placa de apoyo en los apoyos de 15 centímetros. Vamos a usar acero tipo A36, mientras no digamos lo contrario. Los ejemplos todos son con acero tipo A36. Y en este caso, bueno, pues las barras de la armadura van a estar soldadas. Ya no son barras roscadas como los ejemplos que hicimos anteriores, ahora son perfiles laminados, en este caso ángulos, y van a estar soldados en los nudos. Entonces, bueno, la barra o las barras que vamos a diseñar es la barra AC, que es esta barra horizontal, y la barra BC, que es esta barra vertical. Bien, ¿cómo los vamos a configurar? Nos están indicando ya aquí, es parte del ejemplo, que la configuración de las barras la vamos a hacer usando ángulos de lados iguales. Y en el caso de la horizontal, o sea, de la barra AC de la armadura, vamos a usar un par de ángulos de lados iguales colocados de esta manera. Aquí lo estamos viendo en corto. Un ángulo detrás del otro, colocados de esta forma, con una separación entre ellos para poder meter la barra que está vertical, que sería la barra BC. Poder formar este nudo de acá. Y este nudo pues sería este justamente. Entonces los dos ángulos que entran de la barra BC, los verticales, estos van a estar, también van a ser dos ángulos de lados iguales, nada más que estos van a estar frente a frente, formando una sección como si fuera un tubo cuadrado, hueco,
y van a entrar entre los otros dos, que estos van a estar espalda con espalda y separados, los dos ángulos. Entonces, los dos ángulos espalda con espalda van a formar la barra AC, la horizontal, y los dos ángulos frente a frente formando una sección cuadrada, hueca, van a ser la barra BC, que es la vertical. Bien, la armadura es esta, tiene 24 metros de claro, 6 metros entre cada nudo de los horizontales y 5 metros de peralte. Tiene 3 cargas de 30 toneladas cada una aplicada en los nudos inferiores. Bueno, tendríamos que analizar entonces cuál es la tensión que se produce. Recuerden que estamos diseñando a tensión, entonces solo vamos a diseñar esas dos barras porque son las que están, bueno, hay otras, pero estas dos están sujetas a tensión. En la armadura, pues también hay barras sujetas a compresión. Esas no las vamos a diseñar ahorita. Entonces, tenemos que determinar cuál es la tensión que se produce en la barra AC y en la barra BC para poderlas diseñar. Y lo hacemos pues con el método de nudos que ustedes ya conocen, que simplemente es resolver un sistema de fuerzas. Tenemos la fuerza de 30 toneladas, 6 metros de longitud en la barra horizontal. Entonces, para la barra AC resolvemos el sistema de fuerzas y nos queda una tensión de 54.13 toneladas. Para esta barra tenemos estas 54.13 toneladas y las vamos a tener que convertir después a la tensión última. Antes de hacer eso, podemos resolver de una vez la barra BC, la BC que es la vertical. Y esa pues es muy fácil y muy sencilla porque simplemente trabaja a 30 toneladas a tensión, porque tiene aplicada la fuerza de tensión directamente en ella. Entonces, la tensión en esa barra BC pues es de 30 toneladas. Y la tensión en la barra AC es de 54.13 toneladas. Ahora, vamos a diseñar primero la barra AC, la horizontal. Decíamos que va a estar formada por dos ángulos de lados iguales que van a tener una longitud de 6 metros. La tensión 54.13, que es la que ya encontramos, la multiplicamos por el factor de carga, que es de 1.4. Esto nos lo dicen las normas, recuerden, dependiendo del tipo de carga que estamos combinando. En este caso, si no decimos lo contrario, solamente es carga permanente. No estamos considerando cargas accidentales. Entonces, el factor de carga que nos indican las normas es de 1.4. Lo multiplicamos y con eso encontramos la tensión última, que es de 75.78. Esta es la tensión para la cual vamos a diseñar la barra horizontal, que es la barra AC. ¿Cómo la hacemos? Bueno, pues como en los otros casos, para poder determinar un par de ángulos, de todas las tablas de ángulos que tenemos ahí disponibles por los fabricantes, pues vamos a utilizar la igualación de la tensión última a la tensión resistente. Recuerden que tenemos que cumplir que la tensión resistente sea igual o mayor a la tensión última. Entonces, bueno, aprovechamos eso y las igualamos. Y de la tensión resistente utilizamos el estado límite de fluencia, que es el que incluye el área gruesa. Y entonces podemos despejar esta área gruesa o esta área necesaria para que soporte la tensión última de 75-78. Entonces, hacemos la igualación, sustituimos, despejamos el área gruesa y nos da un área gruesa de 33.28 centímetros cuadrados. Decíamos, esta área de 33.28 es el área de los dos ángulos juntos, es lo que necesitamos para esa barra. Entonces, cada ángulo pues debe de tener un área aproximada de 16,64 centímetros cuadrados. Con este dato del área de cada ángulo, pues buscamos un ángulo en las tablas, donde están todos los ángulos, y buscamos un ángulo que tenga un área aproximada. La tomamos un poco mayor, proponemos uno, aquí se está proponiendo uno de 152 milímetros por 10 milímetros, que esto más o menos es un ángulo de 6 pulgadas por 3 octavos de espesor. Recuerden que es lados iguales, entonces es un ángulo de 6 por 6 y por 3 octavos de espesor. O lo que es lo mismo, un ángulo de 15.2 centímetros por 15.2 centímetros y por 1 centímetro aproximadamente de espesor. Bien, entonces proponemos ese y tiene un área de 28.13, que es
mayor que los 1664 que necesitamos. Sin embargo, recuerden que proponemos siempre un área un poco mayor porque para el estado límite de fractura utilizamos un área reducida. Entonces, eso es importante, tener en cuenta que tenemos que proponer un área un poquito mayor de la que necesitamos. De una vez en la tabla, pues tomamos los valores, unos valores que vamos a necesitar, que es el radio de giro de este ángulo, y de la tabla también tomamos la posición centroidal, ¿sí? Ahí con respecto a lo que dice que se propone un área mayor para lo de cálculo, entonces, pero ¿a base de qué nos guiamos? ¿O qué porcentaje de mayor? No hay una guía. Recuerden que el proceso de diseño pues es un proceso de tanteos, ¿no? Esta es una primera propuesta. Si no nos resulta el ángulo que estamos proponiendo porque resulte no resista por alguna razón, bueno, pues entonces tenemos que ir a la tabla y proponer otro ángulo, uno mayor o uno menor, ¿no? Depende de cuál sea el resultado. Entonces, esto es tanteos. Por eso dije un área ligeramente mayor. ¿Cuántos? Bueno, pues también en la tabla no lo va a decir, porque no crean que se va incrementando el área de 1 en 1 o de 2 en 2, ¿no? El área varía, tiene variaciones diferentes dependiendo del tamaño del ángulo, de los que estén disponibles en la tabla, ¿no? Entonces, es criterio de quien está diseñando. Y ahorita vamos a ver el resultado, justamente por ese criterio. Entonces, bueno, escogemos este ángulo, uno que tiene un área de 2813, un radio de giro de 305 y una posición centroidal, ¿no? La X testada es la posición centroidal del eje X o del eje Y, como lo quieran ver, depende de la distancia, y es 4.16. Estos datos los estamos tomando de la tabla. Dos ángulos de esos, pues nos dan un área de 5626, o sea, los dos juntos tienen un área de 5626, que finalmente este es el área que va a resistir la carga, ¿no? El área de los dos ángulos juntos. Recuerden que estamos hablando de estos dos ángulos de abajo, que está espalda con este, que es este elemento, si lo vemos de lado, ese es el elemento horizontal, que es la barra AC, la barra horizontal. Bueno, entonces, proponemos esos ángulos de lados iguales. ¿Qué hacemos con ellos? Ahora revisamos por el estado límite de fractura, considerando una longitud de conexión de soldadura de 15 centímetros. ¿Qué significa eso? Bueno, un dato que nos dan en el enunciado del problema es que la longitud de placa de apoyo, en los apoyos, es de 15 centímetros. O sea, hay una placa en donde nos estamos apoyando y esa placa tiene 15 centímetros de longitud. Y esa placa es la que está aquí dibujada, justamente. La barra AC, la barra horizontal, llega al apoyo y se apoya aquí. Este apoyo, que es este rectángulo de abajo, no estamos especificando qué es. Puede ser un muro, puede ser una columna, puede ser un muro de concreto, de tabique, de tabicón, puede ser una columna de concreto, puede ser una columna de acero. En fin, no estamos diciendo qué es. Pero encima del apoyo está la placa, justamente una placa de apoyo, que siempre nos sirven las placas para apoyar y soldar los elementos. Entonces, está esa placa, que es la que sí nos están diciendo que tiene 15 centímetros. Por lo tanto, pues tenemos esos 15 centímetros para colocar la soldadura entre el ángulo, que es bueno, el par de ángulos, que son estos, y la placa. Viéndolo en corte, esta es la barra AC. Estos dos ángulos, espalda con espalda, separados, porque aquí va a entrar la otra barra vertical, y están apoyados en esta placa. Y la placa, a su vez, está apoyada, bueno, pues, en el apoyo, que, repito, puede ser un muro, una columna, lo que sea, ¿no? En lo que esté apoyada la armadura. Bueno, entonces, vamos a revisar el estado límite de fractura. La expresión para calcularlo es esta. Aquí hay un error. Corríjanlo, bueno, tómenlo en cuenta. Yo les voy a mandar el archivo corregido. Aquí debe de ser F subíndice U. Si recuerdan, ya lo usamos en los ejemplos anteriores, en donde el estado límite de fractura es el área efectiva, que es un área reducida, que multiplica al esfuerzo último a la tensión. Entonces no es el FY. El FY es en el estado límite de referencia, ese ya lo usamos. En este caso, el estado límite de fractura utiliza F subíndice U. Y un factor de reducción. Esa es la tensión resistente.
Área efectiva, ¿cómo la vamos a calcular? Bueno, pues hay que calcular el factor de reducción por el retraso del cortante y multiplicando al área gruesa. Ese factor de reducción lo calculamos con esta expresión, en donde interviene la X testada, que es la distancia del centroide del ángulo hacia el plano donde está conectado con la soldadura, que vale en este caso 4.16, es un dato del ángulo, y 15 centímetros, que es la longitud de la soldadura en la dirección de la carga. Eso es importante. La carga está aplicada en esta dirección, porque es la tensión que está aplicada en esta barra. Entonces, los 15 centímetros son en esa dirección. Bueno, nos da un factor de reducción de 0.72. Es menor a 0.9, por lo tanto, pues nos quedamos con el valor de 0.72. Y afectamos el área efectiva, nos da de 40-51. El área efectiva de los dos ángulos, 40-51. Con eso calculamos la tensión resistente. Su factor de reducción para el estado límite de fractura es 0.75, el área efectiva 40-51, que acabamos de calcular, y el esfuerzo último a la tensión de la 0 a 36, que es de 4.080. Y nos da una carga de 123 toneladas, 123.960 kilogramos. Entonces, esto, 123 toneladas, pues es bastante mayor a las 75 toneladas que necesitamos que resista. Necesitamos que resista 75, 78. Entonces, esos dos ángulos que estamos proponiendo hasta ahorita por resistencia, pues están bien, incluso están pasados un poco, ¿no? Bueno, lo último que le revisamos a la barra, a esos dos ángulos que estamos proponiendo, es la relación de esbeltez. Entonces, recuerden que vimos también en clases pasadas que la relación de esbeltez no debe pasar de 240 para elementos principales y no debe de pasar de 300 para elementos secundarios. En este caso, la barra pues es un elemento principal, ¿no?, de la armadura. Entonces no debe de pasar de 240. ¿Cuál es su relación de esbeltez? Bueno, pues es su longitud entre el radio de giro y en este caso el factor K, que es un factor de reducción, bueno, se le llama factor de longitud efectiva, que puede aumentar o disminuir la longitud. En el caso de armadura se toma igual a 1. Entonces, bueno, tenemos 600 centímetros, 6 metros, que es la longitud de la barra, entre su radio de giro, de un ángulo nada más, y nos da de 196, que es menor a 240. Entonces, también por esta revisión que tenemos que cumplir, también aceptamos la propuesta, ¿no? Sin embargo, repito, está un poco sobrada, ¿no?, porque resiste 123 toneladas por fractura, por el estado límite de fractura, y resiste, por el estado límite de fluencia, resiste también más porque le estamos poniendo más área de la que necesitamos. Para que resista las 75 toneladas deberían de tener un área del ángulo de 16 o de 33 entre los dos, y estamos poniendo un área de 56 entre los dos. Entonces, en los dos estados límite, tanto en el de fluencia como en el de fractura, está quedando un poco sobrado. Y aquí es donde les decía que el diseño pues es un método de tanteos, porque ya que lo revisamos y todo, pues sí cumple muy bien, pero podemos notar que está un poco pasado. Entonces, podríamos hacer un siguiente tanteo proponiendo unos ángulos un poco más pequeños, ¿no?, para ver si eso pasa. ¿Qué tanto más pequeños? Ahí es donde entra también la pregunta de su compañero. Ustedes tienen que revisar, o sea, hacer la propuesta. ¿Qué pasa? Bueno, pues proponen un ángulo el que sigue para abajo, ¿no?, más chico. Lo revisan. Y si les sigue dando sobrado, pues proponen el que sigue más chico para abajo y lo revisan. Y si ese ya no les da, bueno, pues entonces se quedan con el anterior, ¿no? Entonces, así es, ¿no?, el proceso de diseño. En este caso, bueno, en el ejemplo, es un ejemplo nada más, se está dejando este par de ángulos, aunque estén sobrados, bueno, se están dejando como solución. Ahora, para la barra vertical, para la barra BC, ahí tenemos una carga, decíamos, de 30 toneladas y una longitud de 5 metros. Entonces, calculamos la carga última, multiplicándola por 1.4, nos da de 42 toneladas, y entonces tenemos que proponer, por medio otra vez de la igualación con el estado límite de fluencia, despejamos el área y proponemos, y tenemos un área necesaria de 1844.
Recuerden, esta área necesaria es para que soporte las 42 toneladas por el estado límite de fuerza. Proponemos un par de ángulos que nos den un área ligeramente mayor a eso. Entonces proponemos un par de ángulos de 76 milímetros por 10, que nos da, cada uno tiene 13,61 de área, y entre los dos nos dan 27,22, que es más grande de los 18 que necesitamos. Recuerden que lo dejamos porque después vamos a calcular el estado límite de fractura y se va a reducir un poco. Y los ángulos, estos dos, pues forman una sección cuadrada, cuando los ponemos frente a frente, una sección de 7,6 centímetros por 7,6, ¿no? Son cuadrados porque los ángulos son de lados iguales. Y adentro nos queda un hueco de 5,6 por 5,6. Simplemente le restamos el 7,6 a los espesores de los dos lados, nos queda un hueco de 5,6 por 5,6 centímetros. Estos datos los vamos a ocupar ahorita. Entonces, bueno, revisamos el estado límite de fractura. Usamos la expresión del estado límite de fractura, que como les decía está aquí equivocada, debe de ser F sub índice U. Y para el área efectiva necesitamos el dato del factor de reducción, o el retraso de cortante. Lo calculamos. Y si se fijan, ahora usamos la X testada, pero para estos ángulos, que no la tenemos aquí anotada, pero ya la tenemos acá, la tomamos de la tabla, y utilizamos 13 centímetros. ¿Por qué 13? Bueno, pues aquí lo tenemos de forma gráfica. Es el espacio y la longitud de la soldadura que tendría en la dirección de la carga. Ahora la carga pues es hacia arriba, ¿no? Pues esta es la barra vertical que se está tensionando. Entonces ahora la carga es hacia arriba y la soldadura que podemos poner en el mismo sentido que la carga, pues depende del espacio que tengamos. Ahora ya no es el espacio de la placa, ahora es el espacio de los otros ángulos que acabamos de determinar, del par de ángulos. Recuerden que la barra que estamos diseñando ahora es la vertical y se mete entre los dos ángulos de abajo. Y como estos ángulos ya dijimos que son de 15 centímetros, bueno, pues consideramos que tenemos un espacio de 13 centímetros para la soldadura. ¿Por qué le quitamos un poquito? Porque también le podemos poner soldadura en la parte de abajo. Entonces necesitamos aquí estos 2 centímetros que le estamos restando. Suponemos que los ángulos verticales no van a entrar hasta abajo, sino se quedan 2 centímetros antes, y esos 2 centímetros nos quedan para poner la soldadura, que podemos poner aquí abajo. Sin embargo, esa soldadura no es la que nos interesa ahorita, nos interesa la que está en el sentido de la carga. Y esa, pues, podría tener una longitud de 13 centímetros, que es el espacio que tenemos aquí. Entonces, por eso es la que usamos acá para calcular el factor de reducción. Lo calculamos y nos da de 0,71, y entonces el área reducida o el área efectiva es de 0,71 por 27,22, que es el área gruesa, y nos da de 19,31. Aquí, si se fijan, ya no es tan grande comparada con los 18,44 que originalmente teníamos. Calculamos de todos modos la tensión resistente por el estado límite de fractura, que es 0,75 por el área efectiva reducida, 19,32, por 4080, que es el F sub índice U, el esfuerzo último a la tensión. Y aquí también hay un error. Repito, estas notas se las voy a reenviar ya corregidas. Aquí falta el resultado. Pero bueno, el resultado, en este caso, es de 59,119 toneladas. Necesitamos que resista 42, que es la tensión última. Entonces, resisten 59 toneladas, un poquito más. Por lo tanto, también están bien estos ángulos. Un poquito pasados, menos pasados que los otros, pero también están un poquito sobrados, ¿no? Digamos. ¿Qué nos falta revisar? Para poderlos aceptar, nos falta revisar el pandeo o lo que es lo mismo, la relación de esbeltez, ¿no? Entonces, para eso, para poder calcular la relación de esbeltez, necesitamos el radio de giro. Como aquí ya no es un solo ángulo porque no está separado. En el otro caso, utilizamos el radio de giro de un solo ángulo porque no está conectado con están separados. Entonces, cada ángulo le revisamos su relación de esbeltez por separado. Pero en este caso, nuestra sección es una sección compuesta. Los dos ángulos están juntos.
Entonces, para nosotros es una sola sección. Por lo tanto, necesitamos el radio de giro de esta sección cuadrada hueca, que son los dos ángulos estos que estamos poniendo aquí verticales. Entonces, el radio de giro lo necesitamos calcular. No lo podemos tomar de las tablas porque no lo vamos a encontrar. Las tablas son para ángulos solos. ¿Qué hacemos? Bueno, pues calculamos el radio de giro, que es la raíz cuadrada del momento de inercia entre el área. ¿Cuánto vale el momento de inercia? Pues lo tenemos que calcular. Y lo calculamos de manera aproximada como el momento de inercia de un cuadrado menos el momento de inercia del hueco que tiene adentro. Y esto es base por altura al cubo sobre 12, que como la base y la altura son iguales, pues entonces nos queda nada más la dimensión a la cuarta, entre 12, menos el hueco cuadrado de adentro, que también es base por altura al cubo sobre 12, pero la base y la altura son iguales, entonces nos queda el hueco que tenemos, 5.6 a la cuarta sobre 12. Entonces, a lo de afuera le restamos lo de adentro, y eso nos da el momento de inercia de la sección hueca, nos da 196.6. Lo dividimos entre el área, le sacamos raíz cuadrada, y ese es el radio de giro, 2.68. Es el radio de giro en los dos sentidos, porque la sección es cuadrada, entonces da igual. Con ese radio de giro, revisamos la relación de esbeltez, 5 metros, que son 500, factor K vale 1 para armaduras, entre 268, y nos da una relación de esbeltez de 186, menor al límite que tenemos de 240. Entonces, esta sección de lados iguales, de ángulos de lados iguales, la podemos aceptar tanto por carga, por esfuerzo, como por la relación de esbeltez, que sí se cumple. Repito, en ambos casos, para las dos barras, tanto la horizontal como la vertical, o sea, la AC y la BC, nos están quedando un poquito sobradas. Podríamos optimizar el diseño revisando unos ángulos un poco más chicos, ¿no? Y ver si cumplen. Si no cumplieran, bueno, pues nos tenemos que regresar a esto. Recuerden que los datos de los ángulos los estamos tomando del manual del Instituto Mexicano de Construcción en Acero, que nos da toda la información justamente de los ángulos y bueno, y de todos los perfiles que se fabrican en México. Las tablas del Instituto Mexicano de Construcción en Acero, que les estoy compartiendo en este momento en la pantalla. Este manual del Instituto Mexicano ya lo tienen ustedes ahí en el PDF. Y los ángulos, lados iguales, bueno, pues son estas tablas, ¿no? Aquí nos dan la dimensión del ángulo, y aquí nos da la columna. En esta columna está el peso, en esta está el área, en esta está el valor de K, que es el acotamiento que se llama acuerdo, los valores de los gramiles, las propiedades de torsión, y en la siguiente página, para los mismos ángulos, de los primeros ángulos, nos dan sus propiedades geométricas y estáticas, como el momento de inercia, el módulo de sección plástico, el módulo de sección elástico, el radio de giro, la posición del eje centroidal, X testada, Y testada, esa posición pues está aquí. Tenemos aquí estas dos dimensiones, la posición del centroide, y los momentos de inercia y los módulos de sección respecto al eje Z. Estos de acá son respecto al eje X y Y, que son iguales porque es simétrico, y estos son respecto al eje Z, que es el eje perpendicular a la pantalla. Bueno, toda esta información de las tablas pues ya está ahí calculada, y es justamente, aprovechamos que ya está ahí para tomarla y hacer nuestros cálculos. Sin embargo, bueno, nada más es para un ángulo solo. Cuando ya hacemos combinaciones, como es el caso de la segunda barra, de la barra BC, en donde estamos poniendo dos ángulos formando una sección cuadrada, bueno, pues entonces los datos de esa sección ya no los vamos a encontrar aquí. Vamos a encontrar los de un ángulo, pero no los datos de los dos. Entonces nosotros tenemos que calcularlos. Aquí es donde van a utilizar sus conocimientos, lo que aprendieron en las clases de tercer y cuarto semestre, donde aprendieron a calcular momentos de inercia, radios de giro, a calcular centroides, de figuras así medio raras a veces. Bueno, pues todo eso era con la intención de que aprendieran, practicaran,
para cuando se les presentara la ocasión, y esta va a ser la ocasión, ¿no? Cuando se formen secciones combinadas, con perfiles combinados, pues vamos a tener que calcularle la información que necesitamos: área, momento de inercia, módulos de sección, radios de giro, etc. Porque no van a existir tablas donde los encontremos, porque eso pues, nosotros lo estamos creando, ¿no? Nosotros nos estamos inventando la sección con la combinación que nosotros queramos o que necesitamos. Entonces, pues no, es imposible que haya tablas, ¿no?, de todas las combinaciones. Bueno. Tarea para la siguiente clase. Se las voy a dejar ahí en el Classroom para recordárselas, pero se las digo desde ahorita. Hay que, bueno, quien quiera revisar o tratar de optimizar el ejercicio que estamos haciendo, pues lo puede hacer, ¿no? Pero aparte de optimizarlo o de tratar de optimizarlo, la tarea es diseñar las otras barras de la armadura. Porque ahorita estamos diseñando nada más la barra AC y la BC. Que como la armadura es simétrica, la barra AC y la barra BC, pues ya al mismo tiempo que ya están diseñadas, pues ya tenemos diseñadas también la barra GI y la FG, ¿no?, porque son iguales. Entonces ya estarían resueltas. Pero no tenemos resuelta la barra CD, que sería igual a la DG. Tampoco tenemos resuelta la barra ED. Bueno, sí, en realidad sí, se van a dar cuenta que ya está, pero bueno. Y no tenemos resuelta la barra BD, que sería igual a DF, las diagonales. Tampoco tenemos resueltas las barras AB y FI. En resumen, como la armadura es simétrica, pues basta con resolver la mitad y ya tenemos resuelta la otra, ¿no? Y entonces de la mitad pues ya tenemos resueltas 2 barras, faltarían 3 de resolver o de revisar. Primero, bueno, pues tienen que iniciar por calcular cuáles son las que están a tensión y las que están a compresión. No van a revisar las de compresión porque todavía no vemos ese tema. Entonces, solo sería diseñar de las que faltan, cuáles están a tensión, y diseñar esas barras, utilizando también ángulos de lados iguales, igual que como lo hicimos con estas dos. Bueno, va a ser sencillo porque pues lo único que tienen que hacer es seguir la secuencia que ya hicimos. Antes de eso, bueno, nada más resolver cuáles son las fuerzas que se generan en esas barras que faltan, que también es una cosa muy sencilla. Y bueno, ya lo saben hacer, eso también lo vieron en su tercer y cuarto semestre, ¿no? El análisis de armaduras por el método de nudos, por el método de secciones. Bueno, entonces esa va a ser la tarea para la siguiente clase. No hay que entregar, no me la van a entregar, nada más la tienen que hacer. Esto les va a servir para que reafirmen todo esto que vimos, y porque no debemos de avanzar si todavía hay dudas. Y hasta que lo hagan ustedes, hasta que hagan la tarea, pues es cuando les van a salir las dudas. Cualquier duda que se genere, cualquier pregunta, me la hacen por ahí por el Classroom, en el tablón, para que todos sus demás compañeros las vean, y si tienen la misma duda, pues ya va a estar ahí resuelta. Y yo voy a estar pendiente para contestarles, ¿no?, la duda que tengan. Y en la siguiente clase, pues vamos a retomar esto con lo que hicieron, ¿no? Les voy a preguntar al azar a los que están conectados, a algunos de los que están conectados, bueno, les voy a preguntar qué fue lo que les resultó y cómo lo hicieron, y pues resolvemos las dudas que vayan surgiendo. Repito, casi siempre que les preguntamos a los profesores que si hay dudas, bueno, nadie tiene, ¿no? Todos dicen que no, pero siempre salen cuando ya se pueden hacer las cosas, ¿no? No es lo mismo nada más que se los estemos platicando a ya ponerse a hacerlo ustedes. Entonces, esa es la tarea, por ahí se las dejo ahorita en el Classroom, y nos vemos en la próxima clase. ¿Sí, Guadalupe? Para las barras, todas las que sean horizontales, proponemos la misma sección. Ya ves que en esta se proponen 2 ángulos espalda con espalda, pero las que son verticales las propone 2 ángulos, pero que creen
un rectángulo. Un cuadrado, sí. Sí, Pero- hay que seguir la misma, el mismo orden, digamos. Ustedes se van a dar cuenta cuál barra tiene que ser con la sección como en forma de cuadro y cuáles barras tienen que ser los dos ángulos, porque tienen que imaginarse cómo las van a conectar, ¿sí? Entonces ahí se tienen que dar cuenta de si la barra tiene que ser cuadrada para que entre entre los dos ángulos de la otra que sigue, y es que la otra que sigue es de dos ángulos separados, ¿no? Entonces, justamente el problema también es, la tarea es para que se imaginen cómo armarían ustedes la armadura, ¿no? Cómo la conectarían. Imaginarse cómo van esos barras, porque además así se hacen, ¿no? Así se hace en la realidad. Gracias. De nada, nos vemos entonces en la siguiente clase. Que tengan buena tarde. Igualmente. Nos vemos, Inge, buena tarde. Hasta luego. Nos vemos.